Tal vez alguna vez has escuchado el verso, «Bendeciré a los que te bendicen». Pero, ¿sabes de dónde viene esta promesa? ¿Sabes quién fue el primero en probar su poder y su advertencia? ¿Y sabes por qué hoy sigue tan vigente para todas las naciones, y especialmente para todos aquellos que dicen adorar al Dios vivo de Israel? Hoy te contaremos esta historia bíblica fascinante, la historia de un profeta enigmático, un profeta de entre los pueblos, llamado Balaam. Él no era judío, no era israelita, pero tenía una conexión directa con el Dios de Israel, y su historia quedó grabada en el escrito más sagrado del pueblo judío, la Torá. Cuando fue llamado a maldecir al pueblo de Dios, terminó proclamando bendición, porque Dios le dijo, «No maldigas a quien yo he bendecido». Esta es una historia que va más allá del tiempo, una advertencia para las naciones y una lección para todos los creyentes, sin importar su origen. Balaam no era un profeta común, no era hebreo, no venía del linaje de Abraham, Isaac ni Jacob, pero su nombre era conocido entre los reyes, los pueblos y las naciones. Se decía que aquel a quien Balaam bendecía era bendito, y aquel a quien maldecía caía en desgracia. No era un adivino cualquiera, no era un charlatán de los templos paganos. Balaam tenía contacto real con el Dios Altísimo, y eso lo hacía temido. Por eso, cuando Israel avanzaba por el desierto, después de haber salido de Egipto, su fama ya los precedía. Los pueblos de Canaán temblaban, y Balac, rey de Moab, al ver al pueblo de Israel acampar cerca, se llenó de temor. Sabía que este pueblo no era como los demás. Había oído lo que su Dios había hecho a Egipto, cómo el mar se abrió, cómo el desierto no los detuvo. Así que buscó a Balaam. Le envió mensajeros con oro, con presentes y con una petición. «Ven, maldice por mí a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez así lo derrotemos». Balac no pidió un ejército, no pidió alianzas, pidió una maldición. Porque sabía que la victoria no se juega solo en el campo de batalla, sino en el mundo espiritual. Balaam recibió a los mensajeros del rey Balac, escuchó su petición, vio los regalos y pidió tiempo. Les dijo, «Pasen la noche aquí, y lo que Adonai me diga, eso haré». Adonai no dijo un dios cualquiera, no invocó a los ídolos de su pueblo. Balaam conocía al Dios verdadero, y aquella noche, Dios le habló, le dijo claramente, «No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque bendito es». Y al amanecer, Balaam obedeció. Rechazó las riquezas, rechazó la propuesta del rey, pero Balac no se rindió. Enviaría mensajeros aún más nobles, con promesas aún más grandes. Y esta vez, Balaam volvió a consultar a Dios, y Dios, probando su corazón, le dijo, «Ve con ellos, pero harás solo lo que yo te diga». El profeta partió, pero en el camino, el ángel de Adonai se le opuso. Una advertencia del cielo, porque el corazón de Balaam ya empezaba a inclinarse al deseo de complacer al rey. Y fue su burra, sí, su burra quien vio al ángel primero, y se detuvo. Balaam no entendía. Golpeó al animal, hasta que la burra habló, y entonces sus ojos se abrieron. Vio al ángel con espada desenvainada, y cayó postrado. Una señal clara del cielo. Solo dirás lo que yo te diga. Esta no era una misión cualquiera. Era un momento profético, porque cuando Dios decide bendecir a Israel, ni un profeta entre las naciones puede oponerse. Balaam se presentó ante Balac. El rey estaba impaciente. Había subido con él a un lugar alto, desde donde se veía parte del campamento de Israel. Un altar fue preparado, 7 becerros, 7 carneros, como si los sacrificios pudieran forzar una palabra profética. Pero Balaam no era dueño de su boca, y cuando abrió los labios, no salió maldición, salió palabra del cielo.
¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré al que Adonai no ha condenado? Balac se enfureció, pero insistió. Lo llevó a otro monte, otro ángulo. Tal vez desde allí sí lo maldeciría. Balaam volvió a alzar sus ojos. Vio a Israel acampado, en orden, como un ejército santo, y dijo: Dios no ve iniquidad en Jacob, ni ve maldad en Israel. Adonai su Dios está con él, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo sacó de Egipto, como cuernos de búfalo son sus fuerzas. Y declaró algo más grande aún. He aquí, el pueblo se levantará como león, y como león se alzará. No se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los heridos. Palabras de guerra espiritual, palabras de victoria. Balac ya no sabía qué hacer. ¿Cómo puede un rey manipular a un profeta que solo dice lo que Dios le ordena? Balaam habló por tercera vez, y esta vez no solo bendijo, profetizó. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Una estrella, un cetro, una visión del rey que vendría. Porque Dios puede usar a quien Él quiere, pero nunca permitirá que se maldiga a quienes Él ha bendecido. Balaam habló de parte de Dios. No pudo maldecir, solo pudo bendecir. Pero en su corazón, algo todavía no estaba rendido del todo, porque aunque obedeció con su boca, su alma seguía deseando el favor del rey, el oro, el honor, el poder. Y es aquí donde su historia toma un giro trágico. Balaam no maldijo con sus labios, pero enseñó a Balac cómo hacer tropezar a Israel. Le mostró otra estrategia. No puedes maldecirlos, pero puedes hacerlos pecar. Introdujo una trampa: mujeres extranjeras, idolatría, comida sacrificada a ídolos. Y el pueblo de Israel cayó en la trampa. Se contaminó, y vino juicio. Fue un golpe desde adentro. Y Balaam, aunque había hablado bendición, ahora era culpable de traición. Años después, cuando Israel vencía a sus enemigos en guerra, lo encontraron. Balaam cayó a filo de espada. Así termina la historia de un hombre que conoció la voz de Dios, pero no se dejó transformar por ella. Terminó aliado con quienes odiaban a Israel. Una historia que nos deja una advertencia muy clara. No basta con conocer a Dios. No basta con hablar de parte de Dios. No basta con bendecir a Israel una vez con palabras. Si tu corazón no está firme, puedes terminar del lado equivocado, porque el Dios de Israel no cambia, y su pueblo sigue siendo bendito. La historia de Balaam no es solo un relato, es un pacto para todos los pueblos. Dios dejó un principio eterno. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Esta promesa dada a Abraham sigue viva sobre sus descendientes. Y Balaam, un profeta de entre los pueblos, fue testigo de que esta palabra es real. Hoy, muchos dicen amar a Dios. Muchos dicen adorar al Creador del universo, pero ignoran o desprecian a su pueblo. Rechazan a Israel, o se mantienen en silencio mientras otros lo atacan. Y eso es peligroso, porque Dios no ha cambiado. Sus pactos no han caducado. Puedes ponerte del lado de la bendición. Puedes ser como Balaam, pero sin repetir su error. Puedes bendecir a Israel con tus palabras, con tus oraciones, con tu voz, con tu defensa, cuando el pueblo es acusado. Porque Dios honra a quienes lo honran, y bendice a quienes bendicen a su pueblo. Imagina esto por un momento. ¿Cuántas grandes bendiciones salieron de la boca de Balaam? Palabras tan puras y tan poderosas que fueron grabadas para siempre en la Torá, el libro más sagrado no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez ese verso eterno? Bendeciré a los que te bendicen. Y fue él quien lo proclamó. Un hombre de entre los pueblos,
usado por Dios para hablar luz y bendición. Pudo haber sido recordado como un profeta fiel, uno que obedeció al Dios vivo. Pero no le bastó. No se conformó con el honor eterno de haber sido escrito en la historia sagrada. Prefirió el oro, prefirió la aprobación de los hombres, cambió la gloria eterna por una paga corruptible, y así, el que habló bendición, terminó lejos de ella, porque no es solo lo que dices, sino lo que guardas en tu corazón. Y esa es la gran lección. No vendas tu llamado. No traiciones lo que Dios te ha mostrado. No cambies la bendición por codicia, porque lo más grande que puede recibir un ser humano es que su vida esté alineada con el corazón de Dios. Y tú, hoy, puedes tomar una decisión eterna. ¿Callarás? ¿Te mantendrás indiferente? ¿O levantarás tu voz y bendecirás a Israel? Levántate, bendice al pueblo del pacto, porque está escrito: bendeciré a los que te bendicen, y al que te maldiga, maldeciré. Y como dijo Balaam: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Esta es la hora de decidir. ¿De qué lado estás? Bendiciones desde Jerusalén.